Ya, entonces estamos grabando. Les voy a compartir pantalla. Ok. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Ok, ya le vi su correo en el chat. Bien. Entonces, yo creo que repasemos en unos 5 minutos los resultados que obtuvimos ayer. Voy a encender el... Ya, entonces repasemos, como digo, los resultados que obtuvimos ayer. Eh, bueno, ayer vimos que un alambre que lleve corriente eh, produce un campo magnético, ¿ya? Produce un campo magnético en todo el espacio y uno puede calcularlo si es un alambre recto, ¿ya? Y de hecho la última clase lo calculamos nosotros. Ahora, hasta ayer fue la primera vez eh, que hablamos de la fuente del campo magnético. ¿Qué es lo que produce el campo magnético? ¿Cuál es el origen del campo magnético? Porque antes habíamos hablado del campo magnético de la Tierra o el campo magnético de un imán, ¿ya? Eh, y ayer fue la primera vez que hablamos de que el campo magnético es producido por cargas en movimiento, es decir, por corrientes, ¿ya? Y un imán, en realidad, también, el campo magnético producido por un imán es debido, en el fondo, a corrientes microscópicas que se producen dentro del imán, ¿ya? Bueno, y el campo magnético producido por una corriente vertical hacia arriba, aquí, por ejemplo, eh, viene dado por la ley de Biot-Savart, ¿ya? Y ayer vimos esta ley y aplicándola descubrimos que el campo magnético se podía encontrar fácilmente si usted pone su pulgar en la dirección de la corriente y hace girar los dedos, usa su mano derecha, entonces el pulgar hacia arriba y gira los dedos, ¿ya? Y ese giro de los dedos le va indicando cómo va girando el campo magnético, ¿ya? Así es que eso sería lo que está aquí. ¿Ok? Eso me gustaría chequear si está bien el campo magnético, si a ustedes les da también que poniendo el pulgar en la dirección hacia arriba, de la mano derecha, al girar los dedos le va girando así el campo magnético. ¿Les resulta ese ejercicio a ustedes o no? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ya, qué bien. Entonces,
partiendo como base eso, y tienen que estar siempre practicando con estas relaciones del producto cruz, por ejemplo, que aquí se muestran en este diagrama bien sencillo, ¿ya? Uno ve, a ver, aquí podríamos preguntarnos, ¿qué pasaría con el campo magnético si usted dibujara una circunferencia del doble del radio, por allá? La voy a tratar de dibujar así. ¿Qué le pasaría al campo magnético en esa circunferencia? Está en el plano XY la circunferencia, o sea, está en un plano como encima de la mesa, esta circunferencia horizontal, ¿cierto? Eso es lo que queremos indicar aquí, el eje X aquí, el eje Y, el eje Z para arriba. Entonces, al alejarse, uno intuitivamente sí dice, bueno, el campo magnético va a ser más débil. Ahora, ¿cuánto más débil? Eso usted lo ve en esta relación, esta es la ley de Biot y Savart, y ve que el campo magnético depende de la distancia y depende como 1 partido por R cuadrado. Entonces usted dice, ok, si el R va al doble, entonces la intensidad del campo magnético decrece a 1/4. Ya, así que aquí ya decrece a 1/4. Tendría un pequeño campo más o menos de ese tamaño comparado con este, 1/4 nomás. Y así para todos los puntos. ¿Ya? Bueno, y nosotros en la última clase aplicamos eso, por ejemplo, esta misma idea del alambre recto, aquí, en este caso del cuadrado. Esto estaba compuesto por 4 segmentos rectos. Eh, ¿Se acuerdan? El campo magnético aquí en el centro, ¿para dónde apunta? En este punto. A ver si alguien me ayuda. Cuando la corriente va girando así en sentido antihorario, ¿para dónde apunta el campo magnético en el centro? Producido por la corriente. Fuera de la pantalla. Fuera de la pantalla, sí. Eh, este lado, sí, apunta hacia afuera de la pantalla, este lado que la corriente sube. Y cuando la corriente baja, ¿para dónde apunta? Igual, fuera de la pantalla. Igual. Sí, ya, perfecto, excelente. Entonces, aquí la tarea es, ya tenemos claro esa la dirección, y fíjense que también discutimos en la última clase que es por simetría, ya, primero que los 4 lados dan un campo magnético hacia afuera de la pantalla, y por simetría uno se da cuenta que el campo que produce aquí en el centro tiene que ser el mismo, este lado, que el que produce este otro lado de acá, o este lado. Así es que, para resolver el problema de los 4 lados, usted lo único que tiene que hacer es calcular un solo lado, calcular el campo magnético que produce un solo lado y multiplicarlo por 4. Y se lo van a sumar porque todos están apuntando hacia el mismo lado. Así es que eso fue lo que hicimos en la última clase. Calculamos el campo magnético producido por este alambre vertical, desde aquí, desde el principio hasta el final. Y eso entonces, ¿cómo se hace? ¿Eso cómo lo hicimos? Bueno, hay que aplicar esta ley, esta que está aquí. En la integral de camino de este producto cruz, que aquí se ve bastante intimidante, ¿no es cierto? Te dice, pucha, es una integral vectorial a lo largo de un camino, en este caso a lo largo de un cuadrado, ¿ya? Aquí está puesto de nuevo en la forma diferencial. Pero eso lo hicimos aquí, y aquí está hecho el detalle, ¿ya? Y llegamos al resultado. Ahora quizás voy a mencionar, recordar nomás, porque ustedes me doy cuenta que se acuerdan bien de ayer, que primero partimos con uno más sencillo que era un círculo, una circunferencia. Y aplicamos la ley, la misma ley, esa es la gracia de la física, que usted con pocas leyes puede resolver distintos problemas. Aquí resolvemos un círculo o un cuadrado, o podríamos resolver otro problema cualquiera. Aquí, para el círculo es bien especial y es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí la distancia del alambre al punto donde quiero calcular el campo magnético, que es el centro, siempre vale A. Entonces, esta distancia va a valer siempre, esto va al cuadrado, A al cuadrado. Se va a ser una constante en este caso y va a salir para afuera. Ya, esa es una cosa. Ahora aquí hay otra cosa porque en el numerador
en el producto cruz, usted necesita considerar el seno del ángulo que forman estos dos vectores, el de L y el R unitario. Y en este caso, el de L va tangencial y el R unitario va radial hacia adentro, forman 90 grados. Pero ese ángulo es el mismo para cualquier caso. Por ejemplo, si usted se viene a este caso de aquí, el R unitario va ahí, el de L viene para abajo, tangencial, ¿cierto? Y el DR es el de L y el DR es radial también, igual que allá, hacia adentro. Así que forman un ángulo de 90 grados, estos dos aquí o estos dos aquí. 90 grados, y para cualquiera. Así es que el ángulo que formen estos dos vectores aquí va a ser siempre 90 grados. Y aquí, en este cálculo, escribimos el numerador que está puesto aquí, y siempre aparece el A de teta, porque esto siempre es la misma distancia A, y el seno de pi medio siempre. Así que esto le va a dar 1. Y aquí hace eso, hace el reemplazo, hicimos el reemplazo, y salió súper rápido y fácil la integral. El producto cruz siempre le da, saliendo de la pantalla, como dijo en delante usted, así que va a ir apuntando en el eje X. También va a ser constante, y hace la integral a lo largo de toda la circunferencia, tomando como variable de integración el ángulo teta, integra teta entre 0 y 2pi, que está aquí, y el argumento depende así nomás de teta. El A lo saca para afuera. Y la integral entre 0 y 2pi de teta es 2pi. Y ahí está el resultado. Así es que salió eso fácil, tanto porque la distancia es constante y porque el ángulo entre los dos vectores es constante. Ya, ahora bien, yendo al cuadrado, aquí nos damos cuenta que la distancia del alambre al punto va variando. Aquí vale A, pero aquí en la esquina es más largo. Y en esta otra esquina, porque tiene que abarcar todo el alambre, aquí también va a ser más largo. ¿Ya? En realidad, si esto es A, esto es raíz de 2A. 1,4 veces esto de aquí. Y en cualquier punto intermedio va a ir variando. Entonces, esta distancia que está aquí abajo en la fórmula, que aquí ya está trabajado un poquitito, pero eso va a ir variando. Y además, el ángulo entre los dos vectores va a ir variando. Por ejemplo, aquí, el R unitario va a radiar hacia el centro y el de L va vertical. Ahí hace 90 grados, igual que en el caso del círculo. Pero ahora, como usted va en línea recta, el ángulo que forman los dos ya no es 90 grados, sino que cambia en un ángulo teta. Y va cambiando desde este punto hasta este punto, va cambiando continuamente. Así que tiene esos dos pequeños detalles. Aquí solamente haber cambiado a un cuadrado, que la distancia cambia y el ángulo entre los dos vectores cambia. Y eso hace que la integral usted tenga que trabajar un poquitito más. ¿Ya? Y aquí es lo que hicimos ayer. Aquí está el ángulo teta más pi medio, necesita el seno de teta más pi medio. Y eso, por identidad trigonométrica, usted se tiene que ver, lo puede buscar en un libro ahí, es coseno de teta. Así que ahí pasa eso. Después llegamos a esta integral. Ayer comentamos que aparentemente, o sea, aquí hay tres cosas que varían, el teta, el zeta y el r, pero en este problema están ligados estas variables y en el fondo hay una sola variable libre. Y aquí, en este problema, nosotros escogimos el ángulo teta, que es este ángulo que está medido desde aquí. O sea, aquí en este caso, cuando inicia el alambre, el teta va a ser este. Esta convención que está puesta aquí indica que el 0, esto lo voy a borrar por el momento, voy a explicar la convención. De aquí se empieza a medir el 0 del teta. Vamos a empezar a medir. Y vamos a contar positivo en sentido antihorario para allá. Entonces, esto va a variar entre 0 y pi cuarto, porque esto hace 45 grados. Pero tiene que también empezar de acá abajo. Así que el ángulo de aquí abajo es menos pi cuarto. Así que la integral total va a tener que ser desde menos pi cuarto hasta más pi cuarto, para abarcar todo ese pedazo de alambre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese cambio, el teta vemos que va variando,
y hay una relación entre el θ y el R. Y esa relación la sacamos en la última clase, está aquí, ¿ya? Son relaciones trigonométricas nomás y una derivada. Y toda la integral quedó expresada en términos de θ, ¿ya? Y quedó en forma bien sencilla, fíjense. Es la integral de coseno θ de θ, nada más. Así que todo lo que se ve al principio bastante intimidante y complicado, estas fórmulas así, al final se transforma en una integral de coseno θ de θ. Aquí. Entre este θ de abajo y el θ de arriba. Este θ de abajo, de aquí hasta acá, le llamé θ mínimo, el más chico, que es menos 45 grados, al θ máximo, que está ahí arriba, con 45 grados. Y esa integral, ahí de coseno θ a seno θ, evaluada entre los dos ángulos, y eso usted reemplaza los ángulos que son 45 grados, o pi medio, pi cuarto, perdón, y ahí obtiene el campo magnético producido por un solo lado. Bien, entonces, bueno, eso lo estoy haciendo como un resumen nomás ahora, ¿no es cierto? Porque lo vimos ayer. Y también este ejercicio, aparte de eso, que nos permite calcular el campo producido por una espiral cuadrada en su centro, también podemos usarlo para calcular el campo magnético producido por un alambre muy largo. Así que si este alambre nosotros lo alargamos, lo vamos a alargar un poco para allá y un poco para abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a variar aquí en todo nuestro cálculo? ¿En qué va a afectar aquí el resultado? ¿Cómo lo afectaría, piensan ustedes? ¿Qué es lo que tiene que cambiar o modificar o cómo ajustar, digamos, de todo este cálculo? ¿Qué es lo que tendría que tomar en cuenta? Porque usted fíjese que para hacer todo este cálculo usted eligió un punto particular, no más que es eso, y eso sigue siendo válido. O sea, toda esta relación geométrica sigue siendo válida. Y por acá, todo es válido, pero lo único que va a tener que integrar ahora desde un ángulo para abarcar el inicio que está por acá abajo, digamos, ¿cierto? Ahí. Y después hasta extenderse, pasarse de 45 grados, por allá hasta arriba. Y si es más largo, va a tener que pasarse más todavía. Entonces, lo único que tiene que variar para hacer un alambre infinito es fijarse en los límites de integración, el θ mínimo y el θ máximo, nada más. Entonces, hasta aquí queda igual, y aquí tiene que reemplazar cuál es el θ mínimo y el θ máximo. ¿Y se acuerdan cuáles iban a ser el θ mínimo y el θ máximo? Sí, dígame. La distancia igual cambiaría de la... Eh, sí, bueno, sigue cambiando, porque por ejemplo, la distancia del elemento de alambre al punto P, para este elemento es A, pero cuando está aquí arriba, el elemento lo voy a dejar más cortito aquí, esa es la distancia, es R. Y aquí, de nuevo, la distancia creció todavía, y acá sigue creciendo la distancia. Así que la distancia, el R, se va a ir creciendo. Y si el alambre es infinito, ese R va a crecer hasta infinito. El R que está puesto en esta fórmula sería esta distancia que está ahí, o esa, o a esa, o esta aquí, pero aquí particularmente justamente coincidía con el A, pero es esa. Y esa viene, el R va variando. La distancia desde el elemento de alambre al punto donde usted quiere calcular el campo magnético. Sí, eso va variando. Igual que antes, igual que aquí. Lo único que varía más ahora. Sigue, aquí llegó hasta este valor máximo, que es raíz de 2 veces A nomás, pero aquí sigue y va a llegar hasta infinito variando. ¿Ya? Ahora, como aquí todo quedó expresado en términos del ángulo θ, hay que preguntarse el θ desde dónde hasta dónde va a variar ahora para abarcar todo el alambre. ¿Qué le parece el θ desde dónde hasta dónde va a variar ahora?
Por ejemplo, para llegar allá arriba, este teta, ¿hasta dónde debería crecer? Para llegar aquí, tendría que crecer de aquí hasta allá, más o menos. Si quieres llegar más lejos para arriba, tiene que hacerlo crecer de aquí hasta ahí. Y si quieres llegar a infinito, el teta, ¿hasta dónde lo tendría que girar o incrementar? Cercano a los 90 grados. Cercano a los 90 grados, claro. ¿Qué pasa si usted tomara 90 grados? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Serviría o no 90 grados? ¿Qué les parece? Porque con 90 grados, si usted toma 90 grados, en realidad se va por una línea aquí, pero nunca se interceptaría con el alambre, ¿no es cierto? Pues sería paralela al alambre para toda posición. Entonces, como usted bien dijo, tiene que ser un ángulo un poquito menor que 90. O sea, tiene que considerar el límite. En la integral, cuando hace la integral, claro, uno pone infinito, pero se supone que es el límite, o sea, es 89,9999, digamos, ¿ya? Un ángulo casi vertical, pero no vertical, un poquitito menos. Entonces, ¿qué pasa con un ángulo un poquitito menos que la vertical? Un épsilon menos. Entonces, va a ir acercándose, pero muy lentamente ¿cierto? Ahí lo exageré, al alambre. ¿Y dónde lo va a encontrar al alambre? Al alambre que lleva la corriente, este alambre que se va inclinando levemente. ¿A dónde lo va a encontrar? ¿Lo encuentra o no en alguna parte? ¿Se intersecta? Yo creo que sí lo va a llegar a interceptar, pero Sí, va a ¿y ser dónde? infinito. Exactamente, muy bien, exactamente. Eso es lo que quería que viéramos. Que se va a demorar mucho en llegar a interceptarlo. O sea, va a tener que recorrer mucho camino. Y eso uno dice que se van a interceptar en infinito. Justamente estamos hablando de un alambre infinito, que son como modelos matemáticos, ¿no es cierto? Una idea matemática, ¿cómo lo colocamos? Un alambre infinito, entonces usted tiene que hacer e interceptarlo por otra curva que va levemente inclinada. 90 grados mismo no le sirve porque sería paralelo y no lo interceptaría nunca. Pero basta una milésima de grado para que lo vaya a interceptar a infinito. Así es que en ese caso, usted va a tener que hacer la integral entre menos, perdón, el ángulo teta va a ser la integral entre menos pi medio y más pi medio, entendiendo que es el límite. Entonces el teta mínimo es menos pi medio y el teta máximo más pi medio. Y aquí esto le queda, si lo evalúa, seno de pi medio 1 menos seno de menos pi medio es menos 1. Y llega al resultado. ¿Ya? Está buena esa discusión, porque si fuera exactamente pi medio, como aquí uno podría equivocarse y decir, bueno, esto va a ser exactamente pi medio. No, pero al hacer la integral se entiende que es el límite. ¿Ya? Bien, así es que esto es el resultado para un alambre infinito que lleva corriente, en este caso en el eje Z y en un punto P que está a su izquierda, a este lado. Como usted dijo, va a salir de la página y va a tener este valor. El salir de la página, el salir de la página, al salir de la página es el eje X. Eso es salir de la página. Entonces este resultado está puesto ahí como eje X. Bien, estamos bien entonces. ¿Alguna pregunta de esta parte o seguimos adelante? ¿Qué les parece? ¿Alguna duda?
o alguna pregunta. Entonces, vamos a continuar. Bueno, aquí, perdón, le apareció un pantallazo de publicidad que me sale a mí. ¿A ustedes también le aparece la publicidad que me sale a mí o no? ¿Alguien me puede ayudar con eso, por favor? No, profe, se ve el PDF. Sí, no, pero en delante no apareció una pantalla rápida y desapareció. No sé cómo apareció, pero estoy tratando de que aparezca de nuevo. Pero no sale algo. En alguna parte cuando pasé el ratón encima de algo, o cuando a lo mejor, no sé. Ya, bueno. Ok, no apareció. Aquí tenemos un alambre que va con corriente diagonal hacia arriba y las líneas de campo magnético son estas rojas. ¿Qué les parece la dirección que está indicada aquí del campo magnético? ¿Es el correcto o no? ¿Qué les parece? Aquí, ¿cómo veíamos las líneas de campo magnético? Los veíamos colocando con la mano derecha, colocar el índice en la dirección de la corriente. Y después lo hace así, el índice en la dirección de la corriente, y gira los dedos. Y el giro de los dedos le indica el giro, digamos, del campo magnético. Cómo va cambiando la dirección del campo magnético. Ese giro, ¿cómo dirían ustedes que es? ¿Es horario o antihorario? ¿Ese giro le llamarían horario o antihorario ustedes? ¿Aló? ¿Tan dudoso o no? ¿Es horario o antihorario? ¿Aló? Podría ser horario, si se pone el eje apuntando hacia la pantalla. Si se pone el F, no lo entiendo, ¿qué es lo que El es? eje, el eje. Ah, el eje. Sí, pero así como está. Bueno, es que, a ver, digamos, si usted mira, la corriente va diagonal hacia arriba, ¿no es cierto? Si usted mira todo esto, este alambre lo mira desde atrás, ¿cómo ve la corriente? ¿Horario o antihorario? Yo siempre me gusta chequear un poco todos estos dibujos, porque a veces los estudiantes al principio no lo ven muy claro, y uno, los profes, como estamos acostumbrados a verlo, a veces nos parece trivial, pero no es tan, hay que repasarlo un poquitito y ponerse de acuerdo. Y es por eso que estoy conversando de eso. Si usted lo mira desde atrás desde atrás, digamos, diciendo que la parte de adelante es donde la corriente va para allá, así que lo veo desde aquí, de esta parte, de aquí pongo mi ojo, voy a dibujar un ojo aquí, y lo miro desde atrás, para una persona que lo mira aquí desde atrás, ahí está su ojo. ¿Cómo ve ese giro? Se ¿Lo ve ve? horario desde ahí. Horario. Y si lo mira de adelante también es horario, ¿no? No, antihorario. No, espérese. Imagínense, vean, trate de mirarlo desde adelante. ¿Cómo ve lo...? A ver, desde adelante, gira hacia su antihorario, ¿no es cierto? Sí. Desde adelante, ¿estoy bien o no? Desde adelante lo ve antihorario.
Sí, de un extremo se ve horario y del otro antihorario. Eh, sí, sí. Ya, entonces por eso, a veces si algún libro pone aquí que es antihorario, bueno, usted diría, depende de donde lo mire. Está bien. Ahora, aquí una pregunta para chequear. Por ejemplo, aquí tenemos este mismo alambre. Aquí el campo magnético, ya sabemos de la lámina anterior que el campo magnético era mu sub 0 y 2 partido por 2 pi a. Aquí está, mu sub 0 i partido por 2 pi a. En esta posición, el campo magnético entra o sale. Ahora lo estoy viendo como el plano, nomás, un plano. Y la corriente va a diagonal hacia arriba. En esta posición, ¿entra o sale el campo magnético? ¿Está bien esto que dice aquí, entrando en la página o no? Se ponen los dedos desde la recta hasta llegar a A, ¿cierto? No, no, aquí la forma que tenemos es ponga su pulgar en la dirección de la corriente y gire los dedos. Si el pulgar derecho, ¿ya? Estamos trabajando con... es otra manera de ver la regla de la mano derecha en realidad. Si tiene el pulgar derecho así, al cerrar los dedos, aquí, ¿qué pasa? ¿Entran o salen en la hoja? Salen y después entran. Sería como un Eh, sentido horario. no, 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 pero usted sale, pero por este punto particularmente, sale de la página, los dedos, se pone el pulgar hacia en diagonal, lo pone el diagonal así, bueno, no me ve usted, y gira. Allá en esa parte entra. Entra, por aquí entra, ya, bien. Entonces vamos a ponerlo como una cruz, ¿no es cierto? Porque un campo, un vector es un campo magnético, lo ve desde de la cola, digamos, de atrás. Y acá en el mismo A la misma distancia, pero al otro lado, ahí, ¿qué pasa con el campo magnético? Ahí sale. Ahí sale. Entonces ahí lo representa por un punto. Ahora, si la corriente viene al revés, claro, pasa todo lo contrario, ¿no es cierto? Ya. Así que entonces esto sirve como para ponerse de acuerdo con esas cositas nomás. Aquí les quiero presentar otro caso. Este es un anillo que está en la mesa, está horizontal en la mesa, por ejemplo, un anillo. Y lleva corriente, entonces produce un campo magnético en torno a él. Y aquí está dibujado el campo magnético. Estas son las líneas de campo magnético. Fíjense, esto es un poquito novedoso para ustedes, pero eh, a ver, si fuera un solo alambre que va entrando, por ejemplo, aquí vamos a dibujar una corriente hacia adentro. Esto, aquí vamos a poner corriente y, ya voy a borrar eso, y, y hacia adentro. Ahora hay que tener cuidado con ese lenguaje porque la corriente no es un vector, ¿no es cierto? La corriente no es un vector, así es que esto de hacia adentro se usa, se dice, pero no se vayan a equivocar que no es un vector. O sea, bueno, en realidad las cantidades físicas para que sean vector necesitan satisfacer tres condiciones, una que tenga magnitud, otra que tenga dirección y otra es que se sume de determinada manera. Y la corriente sí, podríamos decir que tiene magnitud, que tiene dirección, aunque igual no sería muy correcto decir eso que tenga dirección. Lo que pasa es que lo que tiene dirección son los portadores de carga. Esos van en una dirección, con cierta velocidad hacia un lado, pero la corriente es un concepto nomás que dice cuántas cargas pasan por una sección transversal. Así es que eso de decir que una corriente hacia adentro, como estamos diciendo aquí, es como un poquito como abuso del lenguaje, ¿ya? Hay que tener cuidado con esa frase. Bueno, si va hacia adentro, y la voy a más encima a representar por una cruz, o sea, estoy casi usando la notación de vector para la corriente, ya, pero eso no sirve para acordarse nomás por lo menos. Las líneas de campo van a ser círculos. ¿Para dónde apunta? ¿En qué sentido va a girar ahí? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, bien, o sea que va a ir, aquí va a ir así, aquí va a ir así,
Ahí, ya. Va a ir ahí y ahí. Ahora, si colocáramos un sistema de coordenadas, este es el campo magnético, ¿ya? El campo magnético B. Si dibujo un sistema de coordenadas, por ejemplo, voy a dibujar el sistema, eso, voy a poner el eje X aquí y el eje Y ahí. El eje Z sale perpendicular de la pantalla, pero no lo voy a dibujar. Entonces, por ejemplo, aquí arriba, el campo, ¿qué coordenada tiene? ¿Qué coordenadas tiene? ¿O qué coordenadas no tiene? ¿Tiene coordenadas Z o no? No, no tiene coordenadas Z. Ya, coordenada Y tiene. Sí, y X igual. Ya, estoy de acuerdo con usted con que tiene coordenada X, pero no estoy de acuerdo en que tiene coordenada Y. Porque aquí es horizontal el campo, ¿no? O sea, yo lo quise dibujar horizontal aquí. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo que debería ser horizontal el campo, ¿no es cierto? Aquí voy a dibujar un poquito más grueso ahí, a ver si... Ya, ese es el campo. Ese campo está horizontal. Entonces, este campo solamente tiene un componente a lo largo del eje X nomás, pero no tiene componente a lo largo del eje Y. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? O sea, para que tuviera componente en el eje Y, tendría que ser como tener un ángulo, así, inclinarse hacia el eje Y, o para acá. Pero aquí, como está justo perpendicular al eje Y, no tiene componente Y. Bien, entonces para que eso nos sirve para ir afinando las cosas. Este vector de aquí, ¿qué componentes tiene? El vertical este. Este tiene solamente componente I, ¿no es cierto? Si está bien hecho, es vertical, exactamente vertical, y no tendría componente X. Ya, pero el que más me interesa aquí en este caso es este diagonal. ¿Qué componentes tiene este diagonal? Este. Voy a usar un verde. Este vector diagonal, a ver, ¿tiene componente Z o no? No, No, ¿por qué no? ¿Cómo lo podríamos decir en palabras sencillas? porque no sale la pantalla. Porque no sale en la pantalla ya. ¿Tiene componente X Sí, y componente Y? también. También. A ver, ¿cuál es positiva y cuál es negativa en este caso? X positivo y negativo. Ya, bien. Entonces, este vector aquí, en realidad, usted lo puede pensar como una suma de ese vector y este otro, uno horizontal y uno vertical, ¿cierto? Porque cuando suma estos dos verdes, como suman los vectores, usted completa el paralelogramo y traza la diagonal. Así que el azul es la suma de los dos verdes, ¿ya? Y ahora si nos pregunta, la magnitud de B del campo magnético era, ¿cuánto era la magnitud de B? Lo voy a poner con azul aquí. El B era igual a, lo voy a poner por aquí, era mu sub 0 por I partido por 2pi A, ¿no es cierto? Tenía una magnitud determinada, que está ahí, mu sub 0 I partido por 2pi A. Ya, pero ¿cuánto vale su componente horizontal, por ejemplo, este verde horizontal? ¿Qué es lo que tiene que hacer para calcular ese? Entonces ahí usted, por ejemplo, tendría que ayudarse con un ángulo midiendo, voy a usar otro color aquí, ah, con este, voy a irme para allá, ahí, entonces si esta, y voy a seguir con esa línea ahí, ya. Si esto le llamo ya ángulo teta, ahí, entonces ese de ahí también es teta, ¿o no? Lo voy a dibujar ahí con morado. Ese ángulo sería el mismo que este ángulo de aquí, ¿sí o no?
Porque está la misma línea morada aquí, y esta es horizontal, y esta naranja también es horizontal. Así que este angulito que está aquí es el mismo que este. Y este angulito que está aquí también es el mismo que este que está aquí. Chuta, ahí. Entonces, bueno, esto se lo estoy haciendo rápido nomás porque es como incentivarlo para que ustedes lo hagan con cuidado. Entonces, en la componente horizontal sería el valor que tiene B por seno de este ángulo teta, que está aquí, que es el mismo que está aquí. Así que esto es lo que vale eso, esto que está aquí, el mu sub 0 partido por 2πa, por seno de teta, positivo. Y esta que está acá es mu sub 0 partido por 2πa, esto de aquí por coseno de teta, y con dirección negativa. ¿Ok? Entonces ahí usted, para un caso particular, usted puede escoger, o sea, describir exactamente en coordenadas su campo magnético. Bien, eso vamos a decir de eso nomás. Y aquí vamos a pasar un poquito a materia nueva ahora. Vamos a hablar de flujo magnético. Nosotros al principio del curso hablamos de flujo eléctrico, ¿ya? ¿Y cuál era la definición de flujo eléctrico? Era la integral del campo eléctrico punto los vectores superficie. Ahora vamos a hacer este mismo tipo de operación, pero en vez de E, el campo eléctrico, vamos a hacerlo con B, el campo magnético. ¿Ya? Y aquí vamos a repasar un poquito nuestros conceptos de flujo. A ver, les voy a dejar que vean eso y les voy a dejar una pregunta, voy a buscar un vaso de agua. Aquí vamos a considerar un globo, que es una superficie cerrada. Esto está en 3 dimensiones. Y la pregunta es, ¿las líneas de campo magnético cruzan esta superficie o no? Cruzan las líneas de campo magnético el globo, ¿no es cierto? ¿Se ve eso o no? A ver, este cuadrado, este rectángulo rojo representa un imán en este caso. Y estas líneas son las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético siempre se cierran, así es que esto en realidad habría que complementarlo. Y esta línea que va arriba aquí, voy a tomar otro color que se vea un poquito más. Las líneas de campo aquí, ahí, y se tendrían que cerrar por ahí. Y la de arriba ahí, así. Eso sería. Y simétrico al otro lado. Así. Habría que dibujarlas bien. Y eso. Fíjense, estas son las líneas producidas por un imán. ¿Se parecen o no a estas otras líneas que vimos delante, a esas? Bueno, aquí dibujé solamente las que están en el plano, pero acá están dibujados, están en el plano algunas, estas están saliendo de la pantalla hacia usted, digamos. Esto está en 3 dimensiones y estas azules están por dentro. Estos entran adentro de la pantalla. Son como elipses, ¿no es cierto? Más o menos. Estas van para adentro, uno toma la idea de esto, ¿no es cierto? Son como anillos en forma elíptica y que van
así todos pasando por esta espira que está ahí dando con corriente, y este es el campo magnético en 3 dimensiones. Es como una fuente de agua que tira agua para arriba y sale el agua y cae por los tres, por todos lados, digamos, y rodeando al anillo con simetría axial, digamos. Ya, entonces, ahora si usted en vez de un anillo con corriente coloca un imán aquí, ahí vamos a colocar el imán, eh, voy a trasladar el dibujo aquí, si coloca un imán, se parece el campo magnético a esto, aquí lo único que hay, voy a hacer un imán un poquito más grande, por ahí, va a haber aquí en la esquina se produce a ver, voy a borrar este de adentro, ahí, ya, las líneas se deforman un poquito en las orillas. Aquí, por ejemplo, esto aquí, para el caso del imán, hace como una punta y después así. Ahí, y esta va para arriba aquí. Ah, no, sí está para arriba, entonces aquí cruza también, en cada cruce esta otra también hace como una punta ahí. Esta otra sale. Entonces, eso es lo que se ve aquí. Hacen como una punta ahí, pero igual serían como anillos, ¿no es cierto? Un poquito deformados y van saliendo. Y también estos están aquí dibujados los que están como los que están en el plano de la pantalla nomás, pero hay líneas que salen hacia usted, digamos, también van hacia arriba, salen hacia usted y vuelven por debajo. Y hay otras líneas que también entran en la pantalla, en 3 dimensiones. Así que son semejantes el plano producido por la corriente de este anillo que las líneas de campo magnético producidas por este imán. ¿Ya? Ya, ahí tenemos las líneas magnéticas. Entonces volvemos a la pregunta original. A través del globo, ¿las líneas cruzan el globo o no? ¿Aló? ¿Cruzan pero se devuelven? Sí, exactamente. Sí, pero cruzan, ¿no es cierto? Pero cruzan. Y si cruzan, entonces, cada vez que las líneas del campo eléctrico, por ejemplo, o del agua, ¿se acuerdan? Cruzaban una superficie, uno dice que hay flujo, porque cruza. Esa es la idea principal. Cruzando, hay flujo. Entonces, aquí, por ejemplo, por la parte superior del globo, las líneas salen, la cruzan hacia afuera, y entonces el flujo es positivo. Y aquí por la parte de abajo del globo las líneas vienen entrando, entonces por abajo hay un flujo también porque la cruzan por debajo, pero ese flujo es negativo, ¿ya? Entonces, para este globo, usted dice, bueno, en una parte hay flujo positivo y por la otra parte hay flujo negativo. Y uno podría preguntarse, bueno, y esas cosas, ¿habrá posibilidad de que sume igual a cero? Eh, Eso podríamos pensarlo un poquitito, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, es difícil hacer un análisis si realmente el flujo por arriba es igual al flujo por abajo, pero pensando en la idea de que las líneas que entran, fíjese que cualquier línea que entre al globo por abajo va a salir por arriba, ¿sí o no? Eso es cierto. Cualquier línea que cruza el globo por abajo va a salir por arriba. Y eso nos va a indicar que el flujo total a través del globo va a ser cero. O sea, va a haber igual flujo positivo que flujo negativo. Y eso es lo que está puesto aquí, que es una propiedad fundamental del campo magnético, que el flujo a través de toda una superficie cerrada, el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada da cero. ¿Ya? Así que eso se los doy como información. Eh, un segundito, por favor.
Ya, jóvenes, disculpen, pero tuve que atender una llamada. Bien, entonces... estamos hablando de esto. ¿Qué le ha parecido este tema hasta el momento? ¿Aló? ¿Qué le pareció el tema? Bueno, una cosita, veamos las unidades del flujo. Las unidades del flujo, bueno, el flujo es esta operación, usted tiene que hacer una suma, las integrales son sumas, ¿no es cierto? Sumas de términos que van con campo magnético y esto tiene es una superficie y este vector va a tener unidades de área. Así que el flujo magnético va a estar dado en unidades de campo magnético, que son los Tesla, que está aquí, multiplicado por una unidad de área, que son metros cuadrados. Entonces la unidad del flujo magnético va a ser Tesla metro cuadrado, ¿ya? No vayan a decir Tesla por metro cuadrado, porque al decir Tesla por metro cuadrado significa dividido, ¿no es cierto? Como cuando uno dice kilómetros por hora, está dividido por. Entonces, esto se dice en física, se dice Tesla metro cuadrado. Está multiplicado, ¿ya? Pero hay que decirlo así, el nombre es Tesla metro cuadrado, y eso tiene un nombre que se llama Weber, y se simboliza por una W y una B. Así que un Tesla es cuando hay un flujo de, o sea, un Weber es cuando hay un flujo de un Tesla por cada metro cuadrado aquí. No, a ver, no, eso no queda bien dicho. Eh, hay un, bueno, Tesla metro cuadrado, digámoslo así nomás, es lo más fácil. Bien, ahora, quiero, a ver, ya que descubrimos, o ya estamos aceptando que el flujo magnético a través del globo va a ser cero. Ahora, me gustaría ver si aquí yo pongo un anillo, ya, esta figura del anillo. ¿Notan ustedes que hay líneas de campo que están cruzando al anillo o no? Esa es la idea ahí. ¿Aló? Entonces, ahí ¿habría flujo magnético a través del anillo? Estoy chequeando si el dibujo es adecuado. Eh, hay que pensar que estas líneas de campo magnético, estas azules que yo dibujé, todas estas líneas que están dibujadas aquí, ¿ya? Si usted rota el imán en torno al eje Z, que este es el eje Z, ¿ya? Eh, vamos a poner, uh, vamos a poner ahí que rotamos en torno al eje Z, es el eje Z. Entonces, todas estas líneas de campo van a girar así, ¿ya? Y ahí usted va, con esa ayuda, es fácil imaginarse que hay líneas de campo que pasan por dentro del anillo, que cruzan el anillo por dentro. Eso, ¿qué les parece? ¿Se entiende esa idea? Que hay líneas de campo que cruzan el anillo. Sí, profe, ¿y esas Sí, cargas, esas líneas son negativas? esas líneas, ¿Sí? ¿Son bueno, cargas negativas? no, aquí no hay carga, ¿sí? Esto, por ejemplo, ya, es bueno que lo mencionó. Este es un anillo que está neutro. Un anillo puede ser de cobre o de oro, lo que quiera, un metal. Está neutro, si no hay corriente circulando por este anillo, ¿ya? Está encima de la mesa, ¿ya? Horizontal. Y aquí tiene un anillo cuadrado, o sea, un imán cuadrado que tiene estas líneas de campo magnético. Estas líneas de campo magnético salen de un polo. Este polo de arriba
donde salen las líneas se llama polo positivo y por donde entran las líneas se llama polo negativo. Entonces, y no hay cargas, y esto tiene que rotarlo en torno al eje Z para que obtenga visualmente todas las líneas, o sea, es como obtener visualmente esta misma figura, ¿no es cierto? Hay líneas que están en el plano, por ejemplo, digamos que las que están más cerquitas del plano aquí son como esta verde que está aquí con esta verde, esas están como en el mismo plano de la pantalla, pero estas tres hay dos aquí adelante, estas salen hacia su cara, por arriba, van y vuelven y se devuelven por abajo. Y las de atrás, esas salen hacia adentro de la pantalla. Entonces está en 3 dimensiones. Es como una rosa así que usted la hace girar en torno a la vertical. Entonces, y ahí tiene líneas que salen por arriba, es como una fuente de agua, ¿no es cierto? Que usted tira agua por arriba y sale para cada lado así, ¿ya? Y por abajo entra el agua. Entonces, en ese caso, si usted colocara un anillo por aquí abajo, hay líneas que van entrando en el anillo, ¿no es cierto? Cruzan el anillo ahí, y eso vamos a decir entonces que hay un flujo de campo, hay un flujo magnético a través del anillo. Eso sin ningún cálculo, sin ninguna cosa, pero quiero que nos quedemos con ese concepto, que aquí en este caso hay líneas de campo magnético cruzando el anillo, y entonces va a haber un flujo de campo magnético a través del anillo. ¿Ya? Esa idea funciona. Ahora, a lo que viene voy a hacer un gráfico con las líneas de abajo nomás como están entrando aquí. Entonces esas líneas, por ejemplo, están así. Voy a dibujar, a ver, las voy a dibujar las líneas de campo. Bueno, las líneas de campo estaban en verde allá, ya dibujémoslas en verde. Estas líneas de campo, ya, ok. Entonces, hay una línea de campo que es vertical. Vamos a ver si esa es vertical. Que es esta línea que va aquí. Y después aquí van más líneas si uno quiere. O sea, puede poner otra figura aquí así y dar la vuelta por acá y una línea así y va a ir por arriba y va a entrar allá. A ver. Va a entrar así más o menos y va a dar la vuelta así. Va a ser más grande y va a entrar así. Y va a cerrar, no va a cruzar el eje, sino que salir ahí y se va a encontrar ahí. Esa es otra línea más que dibujamos. Entonces voy a dibujar de esas líneas. La parte de abajo nomás. Aquí viene alguna, se abre así. Por acá tendría que dibujar la otra, que es simétrica, que se abre. Así más o menos. Oh. Ahí. Ya, ahí. Entonces, esta se abre más, ahí. Ya. Así. Estas son, todas van para arriba, qué sé yo, allá, y dan la vuelta. O sea, vienen así. Así vienen las líneas. A ver cómo venían. Sí, subiendo. Vienen subiendo todas. Bien, ahí tenemos las líneas. Imagínenselo esto en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces vamos a poner un anillo. Nuestro anillo de cobre es un metal, pero está neutro y no hay corriente en él. Así que en este momento, por ejemplo, aquí arriba, el anillo más o menos encierra todas las líneas de campo, supongamos. Vamos a encerrar esa también ahí. Y si baja el anillo, ¿qué pasa? Que por aquí mantenemos el mismo anillo más o menos. Y ahora, ¿qué le pasa al flujo a medida que baja esto? Y mantenemos el anillo. ¿Qué le pasará al flujo a través del anillo? El flujo magnético a través del anillo, ¿se mantendrá el mismo o irá disminuyendo? ¿Va disminuyendo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo ve tan fácil? Porque se disipan más las líneas. Claro, las líneas se separan más, ¿no es cierto? Están más lejos, entonces hay menos líneas que cruzan. ¿Ya? Entonces, esa es buena idea. Entonces, el flujo un poco uno lo puede visualizar por el número de líneas. ¿Sí? En realidad, los números de líneas, lo único que están indicando aquí, cuando hay hartas líneas, los libros hablan de densidad de líneas, aquí hay muchas líneas, entonces quiere decir que el campo es muy intenso. Aquí hay menos líneas, quiere decir que el campo es menos intenso. Y aquí ya el campo es bastante débil y
Pero siempre hay campo, pero va disminuyendo, disminuyendo en intensidad, en valor del campo magnético. Entonces, al bajar el anillo, disminuye el campo magnético, se hace más débil. Entonces, como el flujo, ¿qué es lo que es? Es el producto del campo magnético por elementos de superficie ahí en el anillo. Ya aquí hay un elemento de superficie, ahí hay otra y otra. Entonces, es el campo magnético en cada parte multiplicado por esa superficie, por el área de la superficie. Entonces, como el campo magnético ha ido disminuyendo en intensidad, entonces el flujo va a ir disminuyendo. Y al final tiene que hacer la integral, o sea, sumar los flujos a través de este pedacito, de toda la superficie ahí dentro del anillo. Ya, pero usted está bien, esa idea está buena, entonces se produce en este caso, al bajar el anillo, voy a bajarlo aquí, el flujo a través del anillo va siendo menor, ¿ya? Bien, va disminuyendo el flujo. Dejémoslo así nomás. Está variando y está haciendo más débil el flujo. Ya, esa es una forma, después lo tenemos que formalizar un poquito más. Entonces, el flujo va cambiando. ¿Qué otra manera tendría de cambiar el flujo? Otra manera que cambiara las líneas que cruzan el anillo. ¿Cómo se podría hacer de otra manera en vez de bajar el anillo? ¿Qué otra cosa también produciría que el flujo a través del anillo disminuyera? O en general que variara el flujo, ya que no sea el mismo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podría ser? Otra manera. Que fuera constante el flujo. No, yo quiero, porque cuando bajamos el anillo, cambió el flujo, ¿no es cierto?, a través del anillo. Entonces, quiero que otra manera de que también cambie, moviendo algo. En la dirección de hacia arriba, opuesta. Claro, también, ¿qué pasa si el anillo lo acerca al imán? ¿Hay más flujo o menos? Debería haber más densidad. Sí, claro, debería haber más porque el flujo es más intenso. Ya, bien, entonces el flujo debería aumentar. Bien, ahora, ¿qué pasaría si usted mantiene fijo el anillo pero mueve al imán? También se produce un cambio de flujo por el anillo, ¿no es cierto? O ¿El sea, imán porque atrae el flujo? no, el imán no, el imán produce este flujo, así que si usted mueve el imán para arriba, todas estas líneas se mueven para arriba. Entonces es como que es equivalente que si usted baja el anillo, porque al bajarlo se aleja del imán. También lo que podría hacer es como alejar el imán, sería equivalente. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si usted este sistema, el imán más el anillo, lo toma, esto está fijo y lo mueve todo junto, se pueden mover las dos cosas juntas, ¿no es cierto? Y si mueve todo junto, ¿cambiará el flujo a través del anillo? ¿El mismo, profe? Ahí el mismo, claro, ahí el mismo flujo. Ahí no variaría. Ahora, otra manera de ver cosas, por ejemplo, si este anillo usted lo mueve para acá y lo pone aquí, ¿cambiará el flujo a través del anillo? ¿El flujo magnético? Sí, ¿no es cierto? Porque aquí las líneas son muy separadas, entonces las líneas verdes tendría que dibujar aquí, son muy separadas y eso significa que el campo magnético aquí es muy débil, entonces al multiplicar el campo magnético por el área, es pequeño, entonces hay menos flujo aquí en esta posición con el mismo anillo, ¿ya? Si lo coloca aquí, que lo coloca aquí crece el flujo. Hay otras maneras de cambiar el flujo a través del anillo, por ejemplo, podría usted tratar de tirarlo con la mano el anillo para acá y deformarlo un poco. ¿Qué pasa si lo deforma?
bueno, tendría un anillo más largo y más angosto, ¿no es cierto? Póngale que será un anillo no muy rígido, que sea de alambre nomás, tendría un anillo así. Y si lo estira mucho, ¿qué le pasaría al anillo? Ahora sería como ahí, y sería, ¿cómo sería el área del anillo? Si lo estira mucho. Crece el área y A crece ver, el flujo que no, entra. no, a ver, eso queremos verlo con detalle. A ver, veámonos bien. Vamos a borrar esto para hacer el dibujo bien. Ya. Nuestro anillo original es ese. Yo quiero mantener el mismo largo, pero lo voy a deformar. Entonces me va a quedar un poco más largo para acá y más angosto allá. Eso se ve, ¿no es cierto? Ah, disminuye ¿Qué disminuye? el flujo porque hay menos, el área se vuelve más angosta. Claro. O sea, al final de cuentas, ¿no es cierto? Es como un elástico. Usted tiene el elástico y si lo estira mucho, usted puede poner las dos líneas rectas casi juntas, ¿no es cierto? O sea, puede lograr colocar estas dos líneas juntas y hacer el área tan pequeña, casi cerrar el elástico. Entonces ahí en ese caso va disminuyendo el flujo porque el área es más pequeña. Así que con el mismo alambre, si usted lo deforma, podría cambiar el flujo a través de él. Profe, si se cambia el tamaño del anillo, Bueno, es que sí, claro. A ver, yo dije la forma. Es que el tamaño del anillo, no sé, ahí, bueno, nosotros sabemos una cosa así. Por ejemplo, si usted tiene un alambre fijo, un alambre de largo fijo, entonces supongamos que el alambre es, a ver si lo puede poner como en un cuadrado. Y si el mismo cuadrado usted lo transforma con el mismo largo, el círculo que transforma, ¿cómo es? Bueno, el círculo, con el mismo alambre, si usted hace un círculo, obtiene la área mínima para, eh, a ver, no sé, eso hay que verlo un poquitito. Bueno, la pregunta se la voy a dejar a usted ahí. Si usted tiene este alambre de ese largo y ahora lo hace en un círculo, esto tendría no, es fácil. Esto tendría cierta área, ¿no es cierto? Aquí. Si esto tiene un largo A, entonces el área de esto sería 2A al cuadrado, sería 4A cuadrado, el área. Y el largo de esto sería 2, 4, 6, 8A. O sea, un anillo un anillo cuadrado, digamos, de 8A de largo, le encierra un área de 4A cuadrado. Ahora, si con el mismo alambre usted hace un círculo, la pregunta es si encierra más área o no, o menos área. ¿Ya? menos área. Pero habría que ponerle matemática un poquitito, ¿no es cierto? Eso se puede hacer El fácilmente. círculo es el pi, Claro, pi r pi cuadrado, cuadrado, tiene que claro. mantener el mismo pi r cuadrado, pero y el largo del alambre que sea el mismo del cuadrado y ver cuál tiene más área. Eso lo puede calcular ahí con un Excel o algo. Pero dejémoslo así como que lo deforma nomás y que puede ir usted al deformarlo, usted se da cuenta que este alambre, si lo estira mucho, va a ser una cosa muy larga, ¿sí? Y prácticamente no va a encerrar área, ¿no es cierto? Ahí. Entonces puede variar el área deformándolo. Ahora, ¿en qué momento usted obtiene un área máxima o mínima? Hay otro tema adicional. Pero el tema principal es que puede variar el área y por lo tanto puede variar el flujo. ¿Ya? Con esa idea me quiero quedar, para que no nos desviemos con el tema de esto, en que sin calcular todavía, veamos que cambiando las posiciones de las cosas podemos variar el flujo a través del anillo. Eso es lo más importante. Y, eh, y voy a hacer otro ejercicio aquí porque ya hicimos ese,
y vamos a hablar de la ley de Faraday. A ver, esto. Bueno, o quizá esto, bueno, ya ahí. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda todavía? Yo tengo que hacer una prueba todavía. Déjenme ver cuánto tiempo. Ya Estamos en la tenemos. hora. Estamos en la hora ya. Dejémoslo hasta ahí por hoy día, ¿qué le parece? Sí, profe. Ya, lo vamos a dejar, pues entonces vamos a entrar a la ley de inducción de Faraday en la próxima clase. Y así, bien. Entonces, si no hay más preguntas, las dejamos hasta acá. ¿Qué les parece? ¿Se ha Ya, entendido profe. las ideas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Ya, pero sabe que bueno, porque esto nos fuimos un poquito en detalle, pero ya que se entendieron las ideas, trate de leer al tiro en el Serway o en otro libro que usted obtenga estas mismas ideas que hablamos, y ahí va a entrar en un poquito más de detalle. Y si puede ver algún video en YouTube donde hablen del flujo magnético y cosas relacionadas, véalo, porque a veces se encuentra uno con animaciones que le ayudan bastante. Y así le va a ayudar para entender mejor la ley de inducción de Faraday, que vamos a empezar a ver en la próxima clase. Ya, profe. Esa es la ELRA3, ¿cierto? No, todo esto que estamos viendo es el RA3, de campo Ya, magnético para profe. adelante. Claro, sí, También todo eso entra. Ya. sí, también. Sí, muy bien. Nos veremos entonces en la próxima clase. Ya, profe. Nos vemos. ¿Ya? 10-4. Chao. Chao, que esté bien.